Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy hablaremos del interesante número 19 de la colección de cómics de Empire, el cual esta historia contiene una serie de revelaciones que se relacionan al pasado de Darth Vader con respecto a su esposa Padmé Amidala de una forma muy interesante. Sin embargo, Masters, es importante notar que esta historia, desarrollada durante el auge de la época imperial poco después de la destrucción de la primera Estrella de la Muerte, pertenece a la línea narrativa de Legends, por lo que propiamente no forma parte del canon actual. Y a pesar de no formar parte del canon cronológico, esta aventura sí nos otorga un gran vistazo bastante sincero al interior oscuro de uno de los personajes más emblemáticos de la saga, Darth Vader, pero también de una forma muy coherente puede adaptarse perfectamente para tener sentido en el canon, sobre todo al mostrarnos un lado bastante humano del Lord de los Sith de forma muy similar a lo que estamos viendo hoy en día en el canon actual. Es con este contexto que iniciaría nuestra historia de hoy. Esto unos meses después tras la destrucción de la Estrella de la Muerte, la cual le trajo muchos problemas a Vader con la rebelión. Es así que en medio de la oscuridad del espacio, veríamos un solitario transbordador imperial clase Lambda, uno con su característico color gris. La nave misteriosa se acercaba a la estación Void, una especie de ciudadela que yacía sobre un recóndito asteroide. Y mientras la nave se acercaba, personas anónimas murmuraban nerviosas repitiendo una sola frase: ¡ha llegado! Y mientras la solitaria nave aterrizaba en el hangar, las voces de las personas que estaban en el interior de la ciudadela se notaban cada vez más inquietas. Esto al referirse sobre cómo podría ser posible que llegara a esta nave sin avisar, si él siempre avisaba. Es entonces que la puerta de la nave se abriría entre una nube de humo, y una arrogante pregunta en el otro lado de esa misma estación se haría presente sobre si era posible que se tratara de otro transbordador imperial sin importancia, a lo que una voz de quien suponemos era su ayudante le respondería: ¿no cree usted que él ha estado aquí las suficientes veces como para que yo reconozca su nave cuando la veo? Es él, lo he visto. Es aquí que se nos revela que la primera voz arrogante que hizo la pregunta pertenecía a Jeep Kopatha, un traficante de información que pertenecía a la raza Botha, y el resto de las voces correspondían a sus secuaces que estaban alrededor de Jeep, y el alienígena de aspecto lanudo y de color café no creía que debía preocuparse por el invitado inesperado, hasta que la identidad de este se revelaría por sorpresa. Era el mismísimo Darth Vader. Y el señor oscuro de los Sith, imponente en ese momento, se detendría enfrente de Jeep en medio de un gran harem que tenía para decirle lo siguiente: necesito algo de ti. Jeep, dándose cuenta de que sus secuaces tenían razón, se incorporaría y saludaría de forma aduladora al señor oscuro de los Sith. Pero mientras dicho traficante elogiaba a Darth Vader, el señor oscuro usaría una de sus maniobras más conocidas: el terrible estrangulamiento de la fuerza. Así que el alienígena, de una oscura manera, comenzaría súbitamente a quedarse sin oxígeno. Pero claro, sus guardaespaldas no permitirían tal osadía, ya que de inmediato un grupo de alienígenas Gamorrean y Nikto instarían a someter a Vader con sus blasters y sus vibrolanzas. Pero Lord Vader era un auténtico maestro de los Sith comparado contra esa basura de criminales. Así que sin mucho esfuerzo, Lord Vader dejaría muy en claro que el más poderoso ahí era él. Y usando así violentamente la fuerza, derribaría fácilmente a todos sus oponentes hasta dejarlos sin vida. Así que una vez hecho esto, es aquí que Vader voltearía hacia Jeep y afrontándolo, le exigiría lo que fue a buscar en primer lugar, diciéndole: el Imperio se hace la vista gorda a las riquezas que has hecho traficando con toda esta información, siempre y cuando el Imperio sea el primero en beneficiarse de esa información. Vader entonces comenzaría a asfixiar con la fuerza de una forma mucho más brutal al Bothan para acorralarlo, y así agregaría: pero cada vez te has vuelto menos fiable. Últimamente nos proporcionas más especulación que hechos. El Imperio no tolera la incompetencia. Si continúa así, las consecuencias serán muy severas. Confío en que mi punto de vista se haya hecho una realidad. Entonces la mirada aterrada de Jeep le dejaría muy en claro al señor oscuro que sin duda había entendido. Y así Vader liberaría a Jeep de su ahorcamiento, y el alienígena, de forma muy sumisa, accedería a escuchar sus nuevas peticiones, a lo que aquí Vader le respondería:
Requiero información sobre los rebeldes responsables de la destrucción de la estación de batalla del emperador. Han logrado escapar del bloqueo imperial y desaparecieron sin dejar rastro, pero no podrán huir de la venganza del emperador. Serán encontrados y esta vez no se escaparán de mis garras. Y sorprendido y un tanto preocupado, Jim no podría más que ver al Señor Oscuro sin decir ni una palabra. Es aquí donde a lo lejos y detrás de Vader podríamos reconocer cómo una esclava de la raza alienígena Falin, reconocible por su piel verde, observaría y escucharía con atención el discurso del Señor Oscuro, quien aquí continuaría hablándole a Jim diciendo: usarás tus recursos para localizarlos. No me fallarás en esto. Regresarás y tendrás esta información para mí. Y aquí un muy asustado Jim le diría algo que era de sobra conocido para todos nosotros, Masters: que los rebeldes eran muy buenos en esconder sus huellas y que prácticamente era imposible localizarlos. A lo que Vader le respondería con una sentencia tajante: si no lo haces, tu utilidad para el Imperio se acabará. Tienes una semana, no más. Así que un Jim nervioso aceptaría, y para intentar quedar bien con Darth Vader, le preguntaría si podría ofrecerle algo para su placer. No, tengo más asuntos que atender. Jim, claro, insistiría, tentándolo con bebidas y comidas deliciosas de todas las esquinas de la galaxia, las cuales las tenía ahí en su harem como jugosos filetes de Mon Calamari o hasta cracana. Pero al notar el desinterés del Señor Oscuro, Jim comenzaría a sugerirle a Vader que también poseía esclavas con las que él pudiera saciar cualquier tipo de deseo. Vader, claro, no parecería interesado hasta que sucedería algo increíble, ya que aquí Jim le mostraría una esclava muy bella, una humana de cabello castaño que sería presentada como una nativa del planeta Naboo. Era evidente que esta chica tendría cierto parecido con Padme Amidala, y como bien sabemos, esta era nativa del planeta Naboo, y la belleza de esta mujer, aunada al parecido y las raíces en común que tenía con la que fuera el amor de la vida de Anakin Skywalker, provocaría algo pocas veces visto en toda la saga de Star Wars, ya que Vader mostraría debilidad ante esta mujer. Y por un instante él se quedaría absolutamente silencioso mientras escuchábamos su raquítica respiración, observando por un largo instante a la esclava, la que, sintiéndose incómoda, le preguntaría al Sith si todo estaba bien. El recuerdo del pasado en el Sith y el deseo sería evidente, pero súbitamente Vader entonces se alejaría, repitiendo solamente lo siguiente: no. Una interesante negación que tendría dos sentidos. Por un lado, parecería que estaba rechazando los servicios de la esclava ofrecidos por Jim, pero nosotros sabemos bien que se estaba negando a abrir de nuevo su corazón. Esto, claro, al ser un llamado directo a su pasado luminoso, por lo que aquí Darth Vader se alejaría molesto, negando en todos sentidos el retorno de su pasado, Anakin Skywalker. Pero aquí, claro, no acabaría la cosa respecto a sus fantasmas del pasado, ya que más tarde, en una habitación lejana, la esclava de la raza Falin que había espiado a Vader previamente estaría reunida con un grupo de personas de su misma especie. Aquí conoceríamos su verdadero nombre, Shora. Y debemos recordar, Masters, que los Falin eran una raza de humanoides con características de reptiles, quienes podrían segregar poderosas feromonas para que otras personas se sintieran muy atraídos hacia ellos, siendo curiosamente de la misma raza que el príncipe Shizor, quien era quien controlaba al sindicato criminal de Black Sun, un famoso villano del universo de Legends, conocido por ser el principal antagonista de los cómics y de los libros de las sombras del Imperio. Y este grupo de Falin se estaba urdiendo un plan para asesinar a Darth Vader, por lo que Shora sugiere entonces adelantar los planes y aprovechar así la presencia del Sith en la estación Void. Algunos se oponían a la idea catalogándola como riesgosa, pues parecía demasiado pronto para realizarla de forma exitosa. Sin embargo, Shora convencería al grupo que tenía un as bajo la manga, pues había escuchado la conversación de Vader con Jim y sabía bien lo que había ido a buscar ahí. Así que, utilizando esta información como carnada, Shora interceptaría a Vader, el cual daba unos pasos por un pasillo de camino al hangar donde estaba resguardada su nave, y ella se acercaría pidiéndole que la escuchara. Pero entonces Vader la detendría diciendo información bastante valiosa sobre los Falin. Tú eres una Falin. Los de tu mundo usan feromonas para adormecer las mentes de los demás. Pero estás tristemente equivocada si crees
¿Crees que puedes afectarme con tu poder? Aquí podríamos ver, Masters, que Darth Vader poseía tal control en la fuerza que el arma principal de dicha raza alienígena era inútil contra él. Y adelantándose a esta realidad, Shora le diría al Señor Oscuro que esa no era la intención de hechizarlo con sus feromonas. Algo que curiosamente en un dado momento de la saga el príncipe Xizor sí hizo con Leia, sino que aquí lo que quería Shora era informarle sobre la verdad, que Jeep efectivamente tenía la ubicación de las fuerzas rebeldes y que ella podría facilitársela. ¿Dónde están? Preguntaría Vader. Así que con la promesa de darle esa información, Shora le pediría al Sith que fueran a un lugar más alejado, ya que según ella, Jeep podría escucharlos y castigarla con ellos severamente. Es entonces que Vader la seguiría hasta un oscuro sótano, donde ella le diría que estaba la información de los rebeldes, pero aquí también la impaciencia del Sith saldría a relucir. ¿Ya me dirás dónde están escondidos los rebeldes? Preguntaría Vader. A lo que Shora aquí le respondería de forma negativa. Pero en ese momento todo cambiaría cuando se develaría el verdadero plan de los Fallen. Pues Shora aquí lo enfrentaría directamente, diciéndole que sería en este sótano donde Vader perdería la vida. Ella entonces, llena de odio y furia, le apuntaría aquí con una daga, explicándole las razones por las que él sería asesinado. Shora planeaba vengar a las 200 personas de su raza que perdieron la vida bajo el asedio que el Imperio había hecho antes a su planeta, uno liderado por Lord Vader. Y así, con un grito de venganza en nombre de sus hermanos y hermanas, los Fallen emboscarían a Vader, disparándole aquí inmediatamente con los blasters. El Sith entonces detendría con un movimiento de su mano todos los blasters de la misma forma que haría en el futuro durante el Imperio contraataca. Sin embargo, los Fallen se detendrían al darse cuenta de que no estaban dañando al Señor Oscuro, por lo que en ese momento Shora se abalanzaría sobre Vader con la daga en mano, logrando en ese instante herirlo brevemente en el pecho. Sin embargo, Vader haría uso de su brutal fuerza para con un violento golpe lanzarla lejos al mismo tiempo que un chorro de sangre y la daga salían volando. Esto a causa de la herida. Esto sería un momento tenso donde nadie se atrevería a hacer algún movimiento. Y Shora malherida le mencionaría a Vader que este ataque que intentaban consumar no era idea de ella, sino que se trataba una venganza deseada por todo su planeta. Entonces ella le reclamaría de una forma bastante emotiva cómo fue que Vader utilizó todo su planeta para esconder los laboratorios imperiales, los cuales se dedicaban a la manufactura de armas biológicas. Gracias a estos experimentos las cosas se salieron de control, provocando mutaciones en los pobladores del planeta. Es por ello que Vader había decidido esterilizar a muchos de los Fallen, metiendo en prisión y asesinando a muchos miles más, esposos, esposas e incluso niños. Es entonces que aquí llegará un momento particularmente emocional que también carga con un doble sentido, Masters, porque aquella daga había sido una poética manera de herir y reabrir ciertas emociones antiguas del Sith, porque Shora le reclamaría a Vader por los niños Fallen que él asesinó, haciendo también un recordatorio de los niños Tusken que Anakin Skywalker mató en Tatooine antes de su transformación en un señor oscuro de los Sith. Y entonces Shora remataría diciéndole que no importara a dónde fuera, él nunca podría escapar de su oscuro pasado. A lo que Vader, evidentemente recordando su pasado y su caída al lado oscuro, al igual que el asesinato de Padme por su propia mano, sería aquí cuando respondería de una forma emotiva. No tuve opción. Y una vez abierto su corazón, aunque sus adversarios ignoraban esto último, Vader desenfundaría por fin su sable de luz de un bello rojo carmesí, escondiendo de nuevo su humanidad con el lado oscuro de la fuerza. Y así, usando su sable, detendría los disparos de los blasters, y luego remataría a los dos criminales más próximos, todo para lanzar a otro lejos con la fuerza y descabezar a otro más de una oscura y violenta manera. Vader iniciaría un humo a propósito con su espada para así danzar mucho más cómodo entre la poca visibilidad, y continuaría así arrasando a sus enemigos Fallen a pesar de recibir algunos tiros, aunque también haría que los alienígenas, gracias a sus únicas tácticas, se mataran entre ellos, todo hasta aniquilar al último Fallen que lo rodeaba, excepto a uno, Shora. Por lo que así finalmente Vader le diría: no me gusta que me recuerden el pasado. Esto mientras la ahorcaba con su propia mano mecanizada.
Es entonces que Sora, en un último aliento, le diría la verdad que no podía negar, que Vader jamás podría escapar de su pasado. Lo que claro sería un recordatorio una vez más del Sith hacia su propia humanidad, algo que habían despertado las dos esclavas hacia con sus días con Padme Amidala y cuando un día se llamó a sí mismo como Anakin Skywalker. Así que una vez muertos todos los Fallen, Vader se quedaría quieto observando de forma melancólica la destrucción que le rodeaba. Pero de regreso a su lanzadera imperial clase Lambda, un oficial del Imperio se sorprendería al ver el daño en el traje de Darth Vader causado por la daga de Sora. Y así el oficial le preguntaría si todo estaba bien, a lo que el Sith le respondería: Preparé la nave para despegar inmediatamente. Este viaje fue en vano. Entonces la nave despegaría, regresando a la oscuridad de la galaxia. Es aquí, con esa nave gris alejándose, que Vader terminaría la historia con un último diálogo profundamente cargado de significado emocional. No hay nada para nosotros aquí. Como bien pueden ver, Masters, esta aventura es muy importante, ya que a pesar de la sencillez de la misma, nos muestra que debajo de toda la maquinaria o de la respiración metálica y el odio poderoso, aún palpitaba el corazón de un hombre de verdad, el alma de un maestro Jedi que vivió y amó. Y ese corazón que continuaba viviendo en su interior es el que sería la llave para el regreso de Anakin Skywalker a manos de su hijo Luke más adelante de la historia al final del regreso del Jedi. Algo que gracias a esta anécdota pudimos conocer y ver la debilidad del lado humano de Darth Vader. Pero si también te interesa conocer más de esa nueva serie de cómics de Vader, donde después de su combate contra Luke en Bespin, el Sith visitaría a la tumba de su madre y se reencontraría con lo que él creía era Padme Amidala, esa brillante historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, así como más aventuras que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.